Buscamos Juan capítulo 5, el versículo 30. Estamos predicando una serie expositiva del libro de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos, ¿verdad?, expandiendo la predicación hasta terminar el libro del Evangelio de Juan completo. Pero tuvimos un mes, una pausa. Ya retomamos hoy. Y nos quedamos en el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan. Nosotros hemos titulado esta serie Jesucristo es nuestra vida, porque Juan, cuando escribe este Evangelio, dice que lo escribió para que los lectores pudiesen ver las evidencias, las señales y las pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios, pero para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y nos encontramos ya en el libro, en el capítulo 5, básicamente se divide en 2 partes o 3 partes de este evangelio. La primera parte es el prólogo, capítulo 1 hasta el versículo 19. Después del 19 en adelante, hasta el capítulo 12, es el libro de las señales, donde están los discursos y las señales de Jesús que atestiguan que es el Hijo de Dios. Y estamos en el capítulo 5. Y precisamente a partir del capítulo 5 vamos a ver cómo la hostilidad crece en torno a la figura de Jesús y cómo Jesús responde a esta hostilidad. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que Jesús habló verdad, Él no puede hablar mentira. Pero sabemos que en esos tiempos y en estos tiempos la verdad está en peligro de extinción. Y el mundo odia la verdad, porque los hace sentir responsables ante un Dios verdadero. Yo no sé si ustedes vieron una película, vamos a ir al pasaje allá mismo, que se llamaba Don't Look Up. No sé si la vieron, es una sátira, una comedia. Básicamente trata de este científico que ve una imagen, ¿verdad?, allá en su laboratorio, de que se acerca un gran meteorito a la Tierra y la va a destruir. Y haciendo cálculos y haciendo, ¿verdad?, investigaciones, ve que va a ser muy pronto. Y él, con toda su buena intención y su equipo, intentan advertir a la humanidad que se acerca este meteorito. Es una sátira, una comedia, ¿verdad? Sátira. Cuando llega al gobierno, se encuentra que el gobierno ni le importa el caso, toma el caso para politiquear y comienza a hablar del asunto, pero simplemente para buscar partido y ganar. Cuando va a los medios, lo entrevistan, pero ven que lo toman con tanta trivialidad y él está desesperado porque la gente no ve el peso de que se acerca un meteorito y va a destruir toda la Tierra y sigue buscando formas de ser escuchado. Y lo más irónico de esta película fue que en un momento dado ya se ve el meteorito llegando, se ve la cola esa cósmica y entrando por la estratosfera y todo lo demás, y había un movimiento que se llamaba Don't Look Up, no mires hacia arriba. Es impactante. El meteorito a punto de caer en la Tierra, y había un movimiento que decía, no mires hacia arriba, la humanidad estamos unidos, estamos bien, no va a pasar nada, y el meteorito cayendo. Y termina esta película de una forma bien, recuerdo esa escena, bien fuerte, porque ellos se reúnen como familia, ya el meteorito va a caer, no pudieron hacer nada, hicieron intentos fallidos porque no atendieron a tiempo la situación. Y él hace una cena familiar, comienza a cocinar, ya está temblando la tierra porque se acerca el meteorito, se sientan, él dice, bueno, hicimos todo lo que pudimos para advertir, y ¡puf!, cayó el meteorito y se extingue básicamente la humanidad. Pero lo que es interesante de esta película, ¿verdad? Y lo que quiero traer es que cómo una verdad tan evidente fue ignorada por toda la humanidad al punto que les trajo la destrucción. Pero hace 2000 años yo pensaba que esto era algo nuevo. Pensé que esto era algo nuevo, producto de la era posmoderna, ¿verdad? Donde ya parece que la verdad no existe, donde todo el mundo piensa como entiende, donde cada cual tiene su pensamiento. Yo pensaba que eso era algo nuevo. Pero hace 2000 años no solamente se predicó la verdad, sino que la verdad se encarnó, se hizo carne, habitó entre nosotros. Hubo testigos, hubo señales, hubo testimonios, confirmaciones proféticas, las mismas escrituras, y su propio pueblo tomó la verdad y la puso en una cruz y lo clavó. En otras palabras, la humanidad mató a la verdad cuando mató a Cristo. Los buenos somos más, dicen por ahí. Cuando miramos la cruz, nos damos de cuenta cuán dañada y caída está la humanidad. Y la necesidad de que Dios transforme
el corazón humano. Por lo tanto, hoy veremos el testimonio de Jesús ante la incredulidad. Vamos a ver un breve contexto de este pasaje. Vamos a ver el testimonio de su divinidad. Vamos a ver el problema de la incredulidad y vamos a ver cómo creer es la salida al juicio final. Estamos en el capítulo 5 de Juan, ¿verdad? Y comienza en el versículo 30 diciendo: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y si empezamos ahí nos perdemos un poco. Recordemos que esto que está sucediendo es porque hace unos versículos atrás, en el capítulo 5, Jesús sana a un paralítico del estanque de Betesda. ¿Recuerdan esa predicación? Este paralítico va y le dice a cuando lo ven los fariseos, le dice, o los líderes religiosos: ¿quién te sanó? Porque Jesús le dijo: levántate y toma tu camilla, y era sábado. Y para la religión judía debía respetar el sábado, no tomar la camilla. Entonces este judío, ¿verdad? Este hombre que fue sanado, paralítico, tomó su camilla, anduvo, y básicamente acusan legalmente a Jesús de que rompió una regla del sábado. Y eso está en el versículo 17. Miren conmigo cómo Jesús le responde. Básicamente aquí hay un paralítico sanado. Aquí hay un pueblo que dice: no me importa tu sanidad, me importa mi regla. No vieron la sanidad del cojo, vieron que el cojo cogió el sábado su camilla. Y acusan a Jesús de que lo mandó a coger la camilla un día sábado. Y mira cómo Jesús le responde en el versículo 17, un poquito atrás. Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y este es el inicio del discurso que termina en el versículo 47, en donde Jesús le está diciendo: yo no he hecho ningún pecado, no he hecho nada, porque yo soy igual a Dios mi Padre, que trabaja, hago la misma obra que Él. Y si me acusan a mí, Jesús le está diciendo, acusan a Dios el Padre. Jesús se hizo igual a Dios. Y ellos lo entendieron, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, según ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí comenzó la trifulca. Este es el contexto para el pasaje de hoy. Es decir, al escuchar que Jesús dijo lo que dijo, dijeron: Jesús, has pecado de blasfemia. Aquí hay un juicio que se está haciendo contra Jesús porque según ellos había pecado de blasfemia. Pero nada más en el contexto queremos decir algo. Quiero decir algo, mi hermano. Algunas aplicaciones. Qué hermoso es saber que tenemos un testimonio bíblico, verídico, de que Jesús no fue simplemente un maestro judío, profeta o un revolucionario de su tiempo, simplemente era un hombre, ¿verdad?, que nos dio un ejemplo de amor. Jesús claramente dijo: yo soy igual a Dios. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios, igual a Dios el Padre. Jesús es Dios. No hay verdadero cristianismo que niegue la divinidad del Hijo. Porque claramente Él dijo: yo soy igual a mi Padre en divinidad, gloria y honra. Por otro lado, mis hermanos, para nosotros es un gran consuelo. ¿Por qué es un gran consuelo, mi hermano? Porque no fue cualquier persona que vino a salvarnos. Dios no envió ni siquiera al ángel Miguel, al querubín tal. Dios envió a su propio Hijo eterno para pagar la condena de mis pecados. Fue Dios mismo que me salvó de Dios mismo. Y es un gran consuelo para nosotros, mi hermano. Yo no sé si le pasa a ustedes, esto es un ejemplo bien mínimo, pero quiero darlo. Y cuando contratan un servicio, particularmente para construcción, el contratista envía empleados. Y usualmente los empleados, usualmente, no siempre, quizás no tienen el mismo interés en el proyecto que el mismo dueño del proyecto, ¿no? Cuando ponen las losas, las ponen viradas y uno tiene que estar encima, como que para que hagan las cosas bien, porque son trabajadores que le están pagando por hora. Pero qué bien se siente cuando sabemos que el que va a casa es el dueño del proyecto, el contratista, que es el que sabe y que esas cosas van a quedar mejor, ¿no? En otras palabras, Dios no envió a un ser creado para salvarnos. Dios no envió a parte de su creación para hacer el trabajo de redención. Dios mismo vino Él a hacerlo. Y eso es un consuelo para nosotros por medio de este pasaje cuando Jesús dice: yo soy igual a Dios porque hago el trabajo de mi Padre. Pero por otro lado,
Interesante que en estos dos versículos que no solamente hemos visto, la incredulidad de los judíos lo llevaron a acusar a Dios mismo de blasfemia. Qué atrevidos somos nosotros los humanos. Qué cosa, ¿no? Qué osadía. El hombre ciego por su pecado, la religiosidad humana es capaz de cualquier cosa, incluyendo acusar a Dios mismo de romper las reglas humanas. Eso nos ofende, Dios. Eres culpable. El colmo es que los ofendidos porque Jesús no cumplió unas reglas religiosas, lo querían matar. Y qué interesante, no cumpliste una regla de mi religión, te quiero matar. Eso no hace sentido, pero ellos no ven la conexión. Es decir, mis hermanos, la falsa religión siempre por un lado pone reglas que pretenden llevar un estatus moral, libertad, justicia social, inclusión, tolerancia, y en el nombre de esa falsa religión asesina al que no piensa como ellos. No ha cambiado nada. Hace 2000 años. Y desde el capítulo 5 de Juan vamos a ver cómo esa hostilidad crece. Crece al punto de que llevan a Cristo a la cruz del Calvario, falsamente, acusándolo falsamente. Y el pasaje que nos toca hoy, particularmente, este es un contexto para entender el pasaje. Estamos básicamente en un juicio donde los judíos han dicho, tú has pecado, eres blasfemo. Jesús entonces ahora va a presentar las pruebas de por qué él dijo lo que dijo y se defiende con pruebas verídicas para dejarlos a ellos mal parados. Eso es lo que va a pasar ahora. Ellos vienen a acusar a Jesús y ellos terminan siendo acusados. Y versículo 30 es la transición de eso. Jesús le dice, yo no puedo hacer nada sin mi iniciativa mía, porque como oigo, eso hago, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, ustedes me acusan de blasfemo, pero yo estoy haciendo lo que el Padre me ha mandado hacer. Por eso veamos en segundo lugar, vamos a ver el testimonio y las pruebas de su divinidad. Versículo 31, vaya conmigo, vamos a ir desglosando este pasaje. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Jesús. Otro es el que da testimonio de mí y yo sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Jesús comienza estableciendo las bases de un juicio justo. ¿Cuáles son esas bases? Bueno, según el Antiguo Testamento, Dios estableció que ninguna acusación debía ser admitida a menos que por el testimonio de 2 o 3 testigos para que fuese validado. En este sentido, Jesús, al estar en un juicio, establece que el testimonio verdadero o válido no es que yo lo diga y ya, aunque sea verdad, es que debe haber personas o pruebas que testifiquen que lo que yo digo es verdad. ¿Ustedes me están enjuiciando? Pues vamos a las reglas del juicio. Mi testimonio, si lo digo solito, no es verdadero en estas reglas, aunque fuera verdad, aunque es verdad. Por eso traigo testigos y evidencia. Versículo 32. Mira lo que dice. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, es decir, ya que me acusan, el que me defiende a mí es otro, con letra mayúscula, el Padre. Jesús le dice a los judíos que el testigo principal que lo defiende es su Padre. ¿Y cuáles son las pruebas que presenta Dios el Padre para afirmar la divinidad de Dios el Hijo? Ahora es que vamos a eso. ¿Cuáles son las pruebas que presenta el Padre? Juan el Bautista, las señales milagrosas y las escrituras. Esas son las 3 pruebas que el Padre presenta. Vamos a verlas en el pasaje. Versículo 33. La primera prueba. Ustedes, diciendo a los judíos, han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Recordemos, mis hermanos, que el evangelio comienza con Juan el Bautista predicando y diciendo y siendo entrevistado por los judíos. En el capítulo 1, Juan le dijo, yo soy solamente alguien que prepara el camino del rey que viene. Y Juan citó las escrituras como el cumplimiento de que el que venía después de Juan el Bautista, que Juan Bautista señaló, era el Mesías, el Hijo de Dios. De hecho, cuando vemos Juan capítulo 3, Nicodemo viene a Jesús y ¿qué le dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, ¿qué dice? Nadie las puede hacer. O sea, ellos sabían que Jesús no era un hombre común y corriente y habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista, que los guió a tener ese discernimiento.
Y recordemos el contexto, por 400 años no había habido profeta en Israel. No había habido profeta en Israel. Y el pueblo ve a Juan el Bautista y Juan el Bautista causa mucha, pero mucha conmoción. Mucha conmoción. Y muchos creyeron por la predicación de Juan el Bautista sin ver las señales. Y estos judíos habían sido parte o habían visto el ministerio de Juan el Bautista. Versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Es decir, aunque Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no es el único como testigo que tengo. Les digo esto para que recuerden que su mensaje y que sean salvos. Mira lo que Jesús le dice. Traigo el testimonio de Juan para que se acuerden que ustedes validaron su ministerio y por medio de ese ministerio ustedes pueden llegar a ser salvos. Mientras ellos lo acusan de blasfemia, Jesús le presenta gracia y misericordia. Y miren lo que dice el versículo 35. Él, hablando de Juan el Bautista, era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo con él. Dice un comentarista acerca de eso, que debiéramos advertir que si nuestro Señor Jesucristo hace ver a los judíos la incoherencia de admitir a Juan el Bautista como un profeta, pero al mismo tiempo no admitir el mensaje de Juan el Bautista. Se están contradiciendo, le dije Jesús. Si usted dice que Juan el Bautista era un profeta de Dios y aceptaron su ministerio y se regocijaron con su ministerio en un tiempo, ¿por qué entonces ahora no creen lo que él decía? Recuerden que Jesús está trayendo las pruebas de su divinidad. Juan el Bautista fue profetizado, Juan el Bautista dio testimonio de mí, Juan el Bautista preparó mi camino y ustedes lo saben. Prueba número 1. Prueba número 2, pero Jesús sigue trayendo pruebas. Versículo 3, capítulo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que mi Padre me ha enviado. No solo Juan el Bautista es mi testigo, le dice, sino que las señales, o sea, los milagros que yo he hecho, dan testimonio, son una evidencia de que yo soy quien Juan el Bautista dice que yo soy. Y cada uno de estos milagros que vemos en el Nuevo Testamento, sanidades extraordinarias, multiplicación de los panes y los peces, agua convertida en vino, resucitación de muertos, liberación de endemoniados, todos estos milagros que Jesús hace apuntan a su divinidad. Son señales, por eso le llama señales, de que Isaías había profetizado sobre estas señales. Pero notemos algo en el versículo 36, algo hermoso, que estudiando el pasaje lo vi. El Padre fue quien me dio las obras. Es decir, todos los milagros que Jesús hizo no los hizo fuera de la voluntad del Padre, por decirlo de alguna manera, o distanciado de su Padre, sino que simplemente es el reflejo del corazón del Padre, porque Dios el Hijo y Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo son uno en propósito y en divinidad. Cada milagro que Jesús hizo, piensen en los milagros, la mujer de flujo de sangre, el hijo del centurión sanado, la resurrección de la hija de Jairo, la multiplicación de los panes para alimentar a la multitud, vienen del corazón de Dios el Padre. Él se las dio para que las hiciera. ¿Por qué hablo de esto, mis hermanos? Porque esto es un consuelo hermoso saber, mis hermanos, quien nos rescató sí fue Cristo por medio de su sacrificio, nos derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero esto refleja el corazón del Padre. Usualmente tenemos una visión distorsionada de Dios el Padre como si fuera un Dios malo, distante, airado. Y Jesús, pues bendito, viene a ablandar el corazón del Padre y dígase María, que María viene aún más a convencer a Jesús que todos esos disparates, ¿verdad? De la Iglesia Católica, no necesitamos a María para que convenza a Jesús, para que Jesús convenza al Padre. Aquí vemos que el Padre tiene un corazón generoso y amoroso y toda la obra de Jesucristo es un reflejo del corazón del Padre. Qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso es ver a Cristo obrar, es el corazón del Padre. Eso es lo que dice el texto, no me lo estoy inventando yo. Y precisamente lo que Jesús dice, versículo 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió.
Y aquí está el problema. Juan el Bautista dio testimonio con su ministerio. Las obras que yo he hecho, los milagros y las señales dan testimonio de que soy el Hijo de Dios. El Padre da testimonio de mí, pero ustedes no han creído porque no tienen la palabra en su corazón morando. Y aquí viene la última prueba o testimonio que Jesús trae. Este pasaje tiene una dificultad en el hecho de que algunos piensan que podría estar refiriéndose en el momento que Jesús fue bautizado. Mira lo que dice el pasaje. Pero ustedes no han oído jamás su voz. Algunos piensan, bueno, eso fue con el bautismo de Jesús, que se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Algunos piensan que es eso y que esos judíos no estuvieron ahí cuando fue confirmado de esa manera. Esa dificultad la trae el pasaje. Pero si fuera así, entonces, ¿qué haríamos de la apariencia? Porque en ese momento Dios no se aparece tampoco y nadie ha visto jamás a Dios. Yo creo que la interpretación correcta de este pasaje es el siguiente. Aquí la voz de Dios, no han oído jamás su voz, es la voz por medio de creer en la palabra y las escrituras. Y la apariencia no es otra cosa que ver a Cristo como la imagen de Dios que revela a Dios el Padre. ¿Cómo yo me saco esa conclusión? Versículo 38, mira lo que dice. Y su palabra no la tiene morando, ahí está la voz de Dios, porque no han creído en aquel que me envió, es decir, a Jesús, ahí está la imagen de Dios. ¿Lo ven en el pasaje? Y es precisamente esta tercera prueba contundente que Jesús presenta en el juicio en contra de los judíos que están haciendo las escrituras. Mire el versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, por medio de las escrituras se supone que ustedes estén escuchando la voz y viendo la imagen de Dios que soy yo confirmado, pero no lo están haciendo y están viendo las escrituras de una manera equivocada. Esta es una de las declaraciones más importantes de Jesús acerca de las escrituras. Por un lado, Jesús confirma el Antiguo Testamento y dice, ustedes tienen las escrituras, que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Por lo tanto, no es que el Antiguo Testamento es de los judíos y el Nuevo Testamento de los cristianos. Toda la Biblia es la palabra de Dios para el creyente. Porque el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Eso lo dijo él. Es una evidencia del plan redentor de Dios. Jesús lo afirma con claridad en este punto. ¿Era las escrituras un testimonio de Jesús? La Biblia trata de Jesús, su obra redentora desde Génesis y Apocalipsis. ¿Cómo así? Bueno, Pedro dice que Cristo estaba preparado antes de la fundación del mundo, como un cordero. Y en Génesis 1:1 vemos que todas las cosas fueron creadas. Ahí comenzó a existir el tiempo. Pero Juan después nos dice que aquel que creó todas las cosas, ¿quién? El Hijo, Jesús, el Verbo. Génesis 1:26, Dios crea al hombre a la imagen de Dios. Sabemos que esa imagen, Pablo después dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Adán en un sentido es un reflejo del Hijo que iba a venir encarnado como hombre. Génesis 3:15, Dios da una promesa de redimir a la humanidad por medio de la simiente de la mujer. Y básicamente toda la historia del Antiguo Testamento es como Dios cumple esa promesa. Responde a esa promesa todo el Antiguo Testamento. Noé, Abraham, Israel, Moisés, David, así cada uno de los personajes, eventos del Antiguo Testamento anticipan, prefiguran, son sombras y tipos de la simiente que iba a devenir, que fue prometida a Eva cuando pecó. De tu simiente vendrá uno que aplastará la cabeza, ese es Jesucristo. Por eso las genealogías son importantes en la Biblia, porque hacen el rastro de cómo desde Adán y Eva vino Cristo, y cuando usted lee Mateo, lo primero que aparece es una genealogía. Por lo tanto, las escrituras son un testimonio de Jesucristo. Ahora bien, mire lo que dice ahí, versículo 39. Hay una dificultad en el pasaje también. Dice, ustedes examinan en la versión que nosotros leemos, pero otra versión dice, escudriñad. O sea, hay una discusión si este pasaje Jesús le está diciendo, la forma en que ustedes hacen esto no es. O le está diciendo, escudriñen las escrituras. ¿No entiendes el punto? Pudiese estar diciendo, en otras palabras, que es un imperativo. Examine las escrituras para que vean que dan testimonio de mí. O ustedes examinan las escrituras de manera que es equivocada, pero ya dan testimonio de mí. Puede ser las dos maneras. Y yo me inclino a que Jesús está señalando algo que ellos hacen que lo están haciendo mal, más que mandándolos a escudriñarlo. No nos equivocamos si tomamos un bando o el otro.
no se, ¿verdad?, puede tomar bando en un sentido de equivocarse, porque el punto principal es que ellos estaban perdiendo el foco principal de las Escrituras. Y estamos hablando de gente estudiosa de las Escrituras, gente que sabía las profecías, gente que conocía quizás más que tú y que yo el Antiguo Testamento. Pero Jesús afirma que era posible conocer el Antiguo Testamento, ver lo que estaba sucediendo y decir, ese es Jesús. Ese Jesús es el que fue profetizado. Jesús está diciendo, eso es posible hacerlo. Pero los líderes judíos estaban ciegos y perdidos con las Escrituras en sus manos. Quiero hacer algunas aplicaciones. Sé que me he extendido un poco la explicación, usualmente aplico durante el sermón. Pero yo me pregunto, mi hermano, ¿estamos leyendo tú y yo la Biblia como estos judíos? Fascinados por los detalles, por las conexiones teológicas, por los verbos, por las palabras, por el contexto, por los comentarios, y perder de vista totalmente a Jesús en las Escrituras. Es posible leer la Biblia sin que la Biblia los lea a los otros. Es posible estudiar la Biblia para saber, pero no para ser transformados. Es posible enseñar a otros dónde está el camino y nosotros no andar por él. Es posible tener la Biblia en la mano y no experimentar al Dios de la Biblia. Estos judíos estaban leyendo las Escrituras de manera equivocada, estudiando la Escritura de manera equivocada, de modo tal que no estaban viendo las profecías cumplidas en Jesucristo. Pero tú y yo también, mi hermano, podemos de alguna manera u otra exponernos a unos pasajes, exponernos a un plan de lectura, exponernos a las Escrituras y no ser transformados por ellas, que es el propósito principal por el cual Dios las preservó. Dios nos invita a que le conozcamos por medio de su palabra y que le experimentamos, aprendemos de él y así le amemos y amándole, le obedezcamos y obedeciéndole compartamos con otros el amor de Cristo. Es una relación viva que Dios nos invita por medio de las Escrituras, pero mi pregunta es que en el texto, al ver que ellos también, siendo estudiosos, podían perderse el propósito principal. Yo he perdido también el propósito principal de leer la Biblia. ¿Cómo se ve esto, mi hermano, en nuestro día a día? Para verlo más aplicado. En primer lugar, mi hermano, teniendo un tiempo regular de lectura de la palabra. Es lo más obvio, pero a veces lo más obvio es lo menos que hacemos. ¿Cómo está nuestra lectura de la Biblia en la semana? Claramente estamos en un mundo caído. Tenemos tres enemigos, la carne, el diablo y el mundo. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla. ¿Cómo un soldado va a prevalecer en una batalla si no está alimentándose? ¿Cómo está nuestra lectura diaria de las Escrituras? De hecho, la Biblia es comparada como el pan, como el alimento del creyente. Yo creo que usted no deja de comer por un día, a menos que sea, ¿verdad?, por propósito médico. Mira, tengo que hacerme un estudio, voy a hacer un ayuno de 24 horas. Lo puede hacer. Pero aparte de eso, usted come todos los días. Pero la Biblia es la palabra de Dios, el pan de Dios, el alimento. ¿Cómo está nuestra lectura diaria? En segundo lugar, si tenemos esa lectura, cuando vayamos, que debemos tenerla, que debemos rogar al Señor, que nosotros seamos intencionales en arrepentirnos del uso de nuestro tiempo en muchas ocasiones, en arrepentirnos de estas rutinas para nosotros darle prioridad a lo que Dios nos llama a darle prioridad. Porque yo creo que al final de los tiempos, dijo John Piper, el teléfono los va a acusar en el reino de los cielos, a decir, no, no es que no tenían tiempo, es que lo usaron en otra cosa. La excusa del tiempo, mis hermanos, creo que no va a ser. Tenemos que arrepentirnos porque no le estamos dando prioridad a lo que Dios nos llama a darle prioridad. Pero cuando lo hagamos, cuando vayamos a nuestra lectura de la Biblia, debemos primero orar al Espíritu de Dios, pidiendo lo que nos ilumine para ver y escuchar la voz de Dios, que no nos parezcamos a estos judíos. Viendo palabras, exégesis, qué bueno, el conocimiento es bueno porque nos lleva a una precisión doctrinal, es importante. Pero no nos perdamos lo más importante de nuestra relación con Dios, es conocer a Dios y ser conocidos por Él. Y en esa oración pedirle al Señor que nos quite toda incredulidad, que nos muestre a Cristo. Si estás leyendo el Antiguo Testamento, ver cómo el pasaje anticipa el Evangelio, cómo el pasaje muestra la necesidad de un Salvador. Examina lo que dice acerca del carácter de Dios. Ahora mismo yo estoy en la serie, un plan de lectura que está hablando de los reyes y cómo yo aplico y entiendo esto a la luz del Evangelio. Mira, mi hermano, cada vez que el rey no hacía lo correcto ante los ojos del Señor, la nación iba en decadencia. Y cada rey, en alguna manera u otra, fallaba aún haciendo las cosas bien. Hacía falta un rey, un redentor, y ese es nuestro Señor Jesucristo.
Cristo, la época de los reyes, lo que nos está diciendo a grito es, hace falta un rey verdadero. Ninguno supo dirigir el pueblo como Dios mandó al pueblo ser dirigido, porque ninguno era el rey prometido, que era Jesús. Y aún David. Si estás en el Nuevo Testamento, mira cómo el pasaje habla del Evangelio, de su cumplimiento, de las promesas, de nuestra identidad en Cristo. En tercer lugar, ¿cree esas promesas cuando leas la palabra? Porque la fe actúa en obediencia. Es el fruto de nuestra fe, la obediencia. Que no nos conformemos con ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Para esto tenemos que dejar, obviamente, las complicaciones de nuestra adultez y ser como niños confiando en la voz de nuestro Padre cuando nos habla por medio de su palabra. Esa es la fe que vence al mundo, dice Juan. Y amigo que tú estás aquí, que no has venido a Cristo, el gran problema de tu corazón es la incredulidad. Hay hombres muy religiosos. De hecho, hay personas que posiblemente conozcan más Biblia que yo y que tú. Y no necesariamente tengan vida espiritual, porque no han nacido de nuevo. Estos hombres escudriñaban las escrituras, que significaba verlas a detalles, investigar los pasajes, significaba examinarlos con detenimiento, significaba ir por los detalles de la palabra, del mensaje de la salvación, y ellos iban allí, pero ellos perdieron el punto principal, no vieron que Jesús era aquel la escritura testificaba. Y esto es así no por un problema en las escrituras, sino por un problema en nuestros corazones. Es nuestra incredulidad, y es tu incredulidad, visita que está aquí, que te impedirá ver y escuchar a Dios por medio de su palabra. Necesitas pedirle a Dios que te abra los ojos para ver y que te dé oídos para oír y que te dé un nuevo corazón para creer, para que puedas experimentar por primera vez en tu vida la voz de Dios por medio de su palabra. Mientras sigas echado para atrás, analizando y pensando y haciendo y conclusiones y razonando, es la fe, es creer. No estoy diciendo que seamos ignorantes al verdadero y sano evangelio, pero estoy diciendo que ese cinismo en nuestro corazón es un enemigo de la fe. Por eso debemos orar. Pero más que eso, iglesia, esto nos recuerda a nosotros, este pasaje, nos recuerda a nosotros que no es nuestra ortodoxia ni nuestra homilética, es decir, no es nuestro estudio profundo ni en cómo lo predicamos o enseñamos donde reside el poder de la salvación, sino en el poder del Espíritu de Dios para abrir los ojos y los corazones de los hermanos. Como dice el antiguo corito, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Esto nos llama a nosotros como Iglesia Bíblica Metro a depender de Dios en oración, orar, porque no importa cuánto yo me prepare, cuánto enseñemos, cuánto sepamos, estemos en sana doctrina, todo eso, no importa todo eso. Si no está el Espíritu de Dios en medio de esa palabra predicada, obrando y abriendo los corazones, como dice Pablo, será necedad. Será necedad. Por lo tanto, mis hermanos, esto debe llevarnos a depender totalmente de la oración, clamar a aquel que es capaz para salvar por medio de su palabra. Por eso oramos. Pero Jesús revela en este pasaje que ellos lamentablemente tenían una condición de incredulidad. Por eso veamos en tercer lugar y mucho más rápido, ellos no querían creer. Versículo 40. Miren lo que dice ahí. Ya vimos las pruebas. Juan el Bautista, las señales, las escrituras. ¡Boom! Aquí está. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dice el versículo 40? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida abundante que promete la palabra de Dios. Mis hermanos, esto revela que el corazón central y el problema central del hombre no es una cuestión de evidencia, es un problema de la voluntad. Jesús le acaba de mostrar a estas personas testimonios y prueba de que él era el Hijo de Dios y que su acusación era falsa. Cognitivamente ellos no podían refutar las evidencias. Ellos sabían que Jesús hablaba verdad, pero a pesar de eso, dice el texto, ellos no querían creer. El problema del hombre no es falta de evidencia, es falta de fe. Una voluntad corrompida por el pecado. No quieren creer.
Ellos probaron el ministerio de Juan el Bautista y lo aprobaron, lo entrevistaron y decían, sí, un profeta. Ellos vieron los milagros de Jesús, vieron el cojo siendo sanado. Ellos tenían las escrituras y vieron las profecías, pero rechazaron a Cristo. No quieren venir a Cristo para tener vida. Es un problema de la voluntad corrompida por el pecado. Por eso su condenación permanece. De hecho, Jesús sigue desenmascarando su condena. Mira lo que dice el versículo 42. Pero ustedes ya yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria de unos de otros y no buscan la gloria de que viene de Dios único? Mire cuál es el problema de estos judíos. Jesús los desenmascara. Ustedes lo único que les interesa es ser honrados y reverenciados por los hombres. Eso es lo que a ustedes les interesa. Y como que ustedes quieren fama de hombre, es evidente su condenación. O sea, el deseo por la aprobación de otros hombres los tiene cautivos, temen más a los hombres que a Dios. Por eso reciben a otros y son recibidos por otros. Ambos se dan honra. Pero no vienen a mí porque eso significa humillarse y quizás tener una mala opinión de los demás. Jesús les dice, no es posible que crean en mí, porque esto requiere humillarse, requiere rechazar la gloria de los hombres a cambio de la aprobación de Dios, y ustedes prefieren la gloria de los hombres. Amigo mío, si estás aquí, estar bien con Dios es 1000 veces mejor que quedar bien con los hombres. Quizás te da vergüenza que te llamen cristiano, aleluya, evangélico, loco, fundamentalista, retrógrada, antiguo, cualquier otro insulto que le llaman a los cristianos hoy día. Pero es mejor que el hombre te llame así y Dios te llame hijo mío. A que en el día final tú agrades a los hombres y Dios te diga, yo no te conozco, ve a agradar a los hombres en el infierno. Si tú no tienes a Cristo y por alguna razón estás luchando con la aprobación de los hombres, es 1000 veces mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, cuidémonos también nosotros de este legalismo que busca la buena opinión de los hombres antes que de la de Dios. Es capaz que nosotros como creyentes buscamos mejor aparentar que ser. Para que vean que soy espiritual. No, mis hermanos, la vida cristiana auténtica no busca impresionar, sino agradar a Dios en lo secreto, en lo cotidiano, en lo público. Lo demás se llama legalismo. Es sutil, pero socava nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos a través de una caparazón de apariencia de lo que no somos. Estos judíos estaban más interesados en la opinión de los hombres que dar honra a unos a otros que reconocer que se cumplieron las profecías. Y tanto fue su pecado que siguieron rechazando las evidencias que estaban ahí. Pero miremos este plot twist, como yo dice mi sobrina. El pasaje comenzó acusando a Jesús de blasfemo, pero mira cómo termina el pasaje en último lugar, la inminente acusación, versículo 45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Oh, mi hermano, este pasaje dice mucho y esto es para una clase de teología bíblica de un semestre. Pero antes de eso, por lo menos 3 cosas podemos decir aquí. El que no cree en Cristo, la ley de Moisés lo va a juzgar, los 10 mandamientos. Y si tú eres honesto, delante de Dios y tu conciencia, tú has quebrantado la ley de Dios en múltiples ocasiones. De hecho, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues yo soy cristiano, yo sirvo al Dios verdadero. Ok, el Dios verdadero te manda a dar toda tu vida al Señor. No, pero primero mi vida es un ídolo para ti. ¿Ya? Mentir, robar, todos los demás pecados. La ley de Moisés te va a juzgar. Y ahí no habrá abogado. No habrá abogado. Otra cosa que nos dice este pasaje,
creer en el Antiguo Testamento nos lleva necesariamente a creer en Cristo. Cuando habla de Moisés, habla de los primeros, ¿verdad? El Pentateuco, lo que escribió Moisés, los 5 libros. Y no solamente, yo creo que en la profecía de Deuteronomio, que Dios enviará un profeta como Moisés y a él escucharán. Yo creo que es una profecía mesiánica, sí. Pero yo creo que también todo lo que ocurrió en la vida de Moisés, aún lo que hizo con el pueblo de Israel, estaba prefigurando a Cristo. Leer el Antiguo Testamento nos lleva a creer en Cristo. Y lo otro que por lo menos podemos ver aquí, que si no creemos la palabra de Dios, tampoco podemos creer en Jesús. Iglesia, el Evangelio comienza por fe, continúa por fe y termina por fe. Que aquella profesión de fe en Cristo que hace años atrás quizás recuerdas que fue una expresión viva y experiencial de lo que Dios hizo en tu vida, no se convierta en lo que estos judíos convirtieron de la palabra de Dios, algo más que estudiar y entender y saber, y no una relación viva, completa en Cristo. Yo creo que este pasaje que acabamos de leer nos invita a disfrutar de Cristo porque nos da la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios en primer lugar, y en segundo lugar nos muestra cómo debemos lidiar con la palabra, iglesia. Debemos ver a Cristo cada página de la Biblia, relacionarnos con Él por medio de su palabra. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. ¿Cómo está entonces en mi vida esa relación con Dios? ¿Estoy disfrutando del Dios que me salvó por medio del poder de su palabra, por medio de la comunión en oración? ¿O algo se ha infiltrado en mi vida que ha secado mi relación con Dios y hoy no sé qué hacer ya? Estoy desanimado. Yo creo que la palabra de Dios nos invita por medio de esta exposición a que veamos nuevamente con ojos frescos, oramos al Señor para que su Espíritu refresque nuestras almas y ver la palabra de Dios como es, viva y eficaz, que nos revela a Cristo. Que cuando llegue el martes a las 6 de la tarde, el mismo gozo con que cantamos esta mañana, estemos cantando el martes a las 6 de la tarde cuando lleguemos del trabajo. Medita ahí donde tú estás, iglesia. ¿Qué te está impidiendo disfrutar de Cristo? ¿Vale la pena mantenerlo ahí? ¿Vale la pena quedarnos ahí? O como dice Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Hoy hay gracia suficiente para el perdón de nuestros pecados y para que nuestra vida sea vivificada conforme a su palabra. Y amigo que estás aquí, cada uno de los seres humanos que viven sobre la faz de la tierra, enfrentaremos un juicio final. De hecho, eso es parte de este mundo, entretenerte tanto para que no pienses en el último día. La gente no puede estar ni siquiera sin música, sin ver las redes, tiene que estar haciendo algo. Porque en el momento que para su vida y piensan, por eso cuando pasó lo del COVID y se hubo, ¿verdad?, la encerrona, la depresión se aumentó. ¡Pum! ¿Por qué? Además de que somos seres creados para vivir unos con otros, la gente tuvo que pensar por primera vez en su vida y dónde estaba parado. Y el temor se apoderó de muchas personas porque saben que su vida no estaba bien. Muchos de ellos terminaron donde Dios los está llamando, otros lamentablemente se enfriaron y se mantuvieron lejos de Dios buscando en el gimnasio, en la organización, en ser entrepreneurs, el propósito de la vida. Nada de eso en el día final nos va a librar. Aquí vemos que hay un juicio con los judíos, visita que estás aquí, pero también habrá un juicio para todo aquel que no vaya a Cristo. Todos nos compadeceremos ante ese tribunal. Pero la buena noticia es que no tiene que ser así porque Jesús ha venido esta mañana a tu encuentro y te dice, cree en mi obra, mira la evidencia de mi obra, mira mi vida, muerte y resurrección, y en el día final yo seré ese intercesor. En el día final se oirá culpable, pero se oirá una voz que dirá, no es culpable, porque Él puso toda su confianza en mí, yo pagué toda su deuda en la cruz del Calvario, por lo tanto mi justicia es su justicia, será perdonado. Eso es lo que se escuchará. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si hoy haces como los judíos y resistes el llamado de Dios en tu vida por racionalizaciones, por tu pasado, por decisiones personales, porque te avergüenza ser cristiano, por todas esas cosas, en ese día final no habrá intercesor para ti. Moisés te juzgará y ahí no hay misericordia. Cristo vino a revelar gracia y misericordia, está aquí hoy
para salvar.